Bien, lo que quiero ver hoy es el concepto de medias móviles, ¿vale? Entonces, medias móviles es una extensión de lo que llamamos procesos autorregresivos, en un sentido muy particular, porque cuando discutí procesos autorregresivos les dije que había una condición de invertibilidad del proceso, que es decir, que lo podíamos volver bajo una forma de medias móviles, que en este momento no expliqué qué era, pero les dije que existía un concepto llamado medias móviles. Por lo tanto, también debería de haber un caso inverso, es decir, que pasar de un objetivo de medias móviles hacia un autorregresivo. Entonces, de lo que más o menos vamos a hablar hoy es de eso, ¿vale? Pues bien, voy a empezar por el concepto de qué es una media móvil. En general, una media móvil es algo muy parecido a lo que ustedes seguramente conocen desde, desde sus cursos de estadística, que básicamente consiste en mostrar cómo podemos promediar dos valores de una variable, digamos, en dos momentos distintos, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacemos una media móvil decimos que si tenemos tres observaciones, perdón, más que tres, una secuencia de observaciones de una variable aleatoria, decimos que existe una media móvil cuando tomamos un subconjunto de esas variables, las promediamos y decimos y vamos moviendo los, digamos que los puntos que estamos considerando para promediar. En ese sentido le llamamos media móvil. Ahora, ¿cómo será una media móvil en series de tiempo? Será una cosa así. Vamos a pensar que tenemos una serie de tiempo que X, subíndice T, será igual a una cosa que depende de mu, ahorita contamos que es mu, más U de T, que es un término estocástico puramente aleatorio, menos B1 de U de T menos 1, donde U de T es de la forma habitual, es decir, su valor esperado de U de T es igual a 0, su varianza, la varianza de U de T es igual a sigma cuadrado para todo T, y la covarianza de U de T y U de S es igual a 0. ¿Sí? Entonces es un proceso puramente aleatorio. Ahora bien, ¿de dónde viene la idea de que esto es una media móvil? Considerando a esta estructura de proceso que estoy definiendo. Si ustedes se dan cuenta, lo que estoy diciendo en la ecuación que voy a ponerle ahorita un identificador, digamos que le vamos a poner que esta es la ecuación Pelito-Cazú. Esta ecuación, noten la particularidad, es decir, estoy diciendo que una serie de tiempo depende de mu, que mu va a ser una constante que le denominaré como el promedio o el valor promedio de la serie. Más el valor medio o el promedio ponderado que existe, más que promedio, el promedio móvil que existe entre el término de error en T y el término de error en T-1. El término de error en T-1 ponderado por un B1, ¿sí? Entonces, este último término, el de U menos B1 por U de T-1, en estricto sentido es una media móvil que se va moviendo conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, al igual que en otros casos, X solo existe a partir del primer momento. Es decir, en el primer momento, en X en 1, significaría que U estaría en U en 1 y B1 estaría multiplicando a U en 0. En estricto sentido, estaríamos asumiendo que hay una condición inicial para el término de error. Esa es otra de las cosas que estaría yo diciendo. ¿Sí? Entonces, es una media móvil, esa es la lógica muy sencilla, digamos, de por qué es una media móvil. Ahora, lo interesante es mostrar o explicar que lo que estoy diciendo implícitamente también es que el proceso estocástico X de T es un proceso que básicamente depende de su media, más las innovaciones o más los choques estocásticos que observemos del término de error. Es básicamente lo que estoy diciendo, es decir, es como la acumulación de la historia de los choques estocásticos hasta un periodo. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que habíamos encontrado como solución de los procesos autorregresivos. La diferencia es que cuando planteamos los procesos autorregresivos, dijimos que la acumulación de los choques, de las innovaciones, del término de error, iban hasta muy atrás, ¿no? Ahora lo que estoy diciendo es simplemente dependen de un periodo hacia atrás, ¿vale? Esa es una cosa que le voy a llamar entonces estructura de media móvil 1.
MA, por sus siglas en inglés, mean average, es lo que por eso utiliza el MA. Bien, ahora, entonces, como reescribamos un poquito la ecuación que tengo ahí marcada con pelitos azul, es, entonces, vamos a decir que x de t se puede reescribir como mu más u de t menos b1 por L u de t, así. Entonces estoy utilizando el operador rezago también para el operador para u. Entonces tendría esta estructura o esta forma del proceso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, puedo seguir reescribiendo esto como mu más u de t que multiplica a 1 menos b1 por L y ya. ¿Sí? Entonces, nada impide que, por ejemplo, despeje del lado izquierdo del signo igual a x de t y a mu y reacomode esto de manera que esto pueda quedar como una cosa más o menos así. Es decir, ahora podría simplemente decir que esto es igual a u de t en mu entre 1 menos b1 más, bueno, este sería negativo de hecho, más x en t dividido entre 1 menos b1 por L. ¿Sí? Eso es lo que estaré diciendo aquí. ¿Vale? ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Todas? ¿Todos? ¿Sí? Vale, buenísimo. Ahora bien, ¿esto qué se parece al último término? Ya conocemos a este amigo, ¿no? Que está aquí en el último término, x en t dividido entre 1 menos b1 multiplicado por L. ¿Eso cómo se puede reescribir? ¿Se acuerdan cómo se podía reescribir esto? Este se podía reescribir, vamos a ponerle menos mu entre 1 menos b1 más la suma desde j igual a 0 hasta infinito de c subíndice j que multiplica a x en t menos j. Es una serie al final del día. Es decir, 1 entre 1 menos b1 por L lo puedo reescribir como una serie que depende del término de L. Esa serie entonces la puedo multiplicar por X y al final entonces implicaría esto. Dicho de otra manera, lo que estoy diciendo aquí es que el término de Ross, U de T, depende, que diga, bueno, el término U de T lo podemos reescribir como, digamos, el valor de la media ajustado por 1 menos B1, más todos los valores acumulados, pero de la serie de tiempo. Entonces, dicho de otra moda, pero dicho de otro modo, en un proceso MA, puedo reescribir el término de error como si fuera un media móvil, pero ¿de quién? De X de T. Entonces, o también puedo verlo como este es un autorregresivo de X de T, que es algo que se veía desde el inicio. Desde el inicio yo podía decir que la estructura que planteé al inicio también podría interpretarse como que el componente U de T menos D1 por U de T era un autorregresivo en términos de quién? De U de T. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí todo el mundo claro? Sí. Digo, recoge todos los datos disponibles al momento. Esta tarea de todos los datos sí. Y no. Se le agrega ese término aleatorio, ¿no? Sí. Nada más, no queda claro. Veo uno solamente el coeficiente de ese rezago de un DT. Sí. Veo uno solamente el coeficiente de este rezago. Sí. Esto es lo que incluye L, tiene como L después. Sí, abajo, sí. ¿Te refieres a esta expresión que tengo aquí? Ajá, en todos los casos. Sí, aquí sí, aquí no. Porque aquí L sí afecta a X, porque X depende del tiempo. L es un operador que solo afecta a aquellas cosas que se mueven en el tiempo. Entonces, aquí simplemente lo puedo omitir porque no depende de... En el primer tramo, mu entre 1 menos b1 porque no depende del tiempo. Pero en el segundo tramo, que es xt entre 1 menos b1 por L, sí no lo puedo omitir porque aquí sí depende del tiempo. X de t. Es que es lo que no está claro. Ahí el L. Ajá. Como está
estamos simplificando a B1, pero probablemente a lo mejor si lo vemos así, sí, exacto. Si tú recuerdas, voy a poner aquí un pequeño paréntesis. Si se acuerdan, 1 menos B1 por L, ¿cómo se podía reescribir? Esto era que era igual. ¿Se acuerdan? Era B1 a la 0 más B1 a la 1 más B1 al cuadrado más así hasta bueno, podríamos continuar hasta B n en algún momento a la n más, de hecho se va hasta infinito. Pero en todos los casos tendría L. Aquí tendría yo a L elevado a la 0, aquí tendría L elevado a la 1, aquí tendría L elevado al cuadrado, aquí L a la n y hasta L al infinito. Entonces, cuando digamos reescribo esa expresión y lo aplico por X, es que puedo llegar a esta expresión. Lo que estoy diciendo que este es básicamente estos componentes B1, B1 elevado a la 0, B1 a la 1, B2 a la sucesivamente. Cada uno de esos es este. Eso es lo que estoy diciendo. En este caso que es muy sencillo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Más claro? Vale, bonito. Nada más, hay una pequeña observación que quiero retomar. Mu no solo tiene la información de la media de las observaciones hasta el momento T. Mu es la media de todo el proceso. De hecho, lo que utilizamos como supuesto dentro de las series es que dijimos que la serie es estacionaria en la media. Entonces, dijimos que la media es constante a lo largo de toda la trayectoria de la serie. Entonces, si estos datos son un proceso estacionario, quiere decir que puedo tomar una submuestra, calcular su media y esa media debería ser la misma para todos. No necesariamente es que sea la media solamente hasta T, sino es la media válida para todo el proceso porque en sí esto es un proceso estacionario. Entonces, noten como la rigidez del supuesto. Es muy rígido esto. Entonces, probablemente desde aquí ya empieza a hacer como un choque en la cabeza, decir, ¿cómo es posible que este tipo de procesos, que son tan rígidos, puedan tener aplicación? ¿No? Y sí, ciertamente sí tienen, pero hay que hacer varias cosas en el mismo. ¿Va? Bien. Buenísimo. ¿Dudas con este proceso? Es MA, esto le llamaríamos MA1. Déjenme ponerle aquí su nombre. Este amigo de acá es un MA1. ¿Sí? 1 quiere decir que es un rezago en el término de MA1. ¿Sí? Ahí voy. ¿Va? Bien. Ahora, ¿qué características tiene? Bueno, la media, si ustedes toman el valor esperado de este objeto, veamos cómo es la media, ¿no? La media de este amigo. Entonces, bueno, si si me pregunto por quién es el valor esperado de x en t, esto es igual al valor esperado de mu más u de t menos b1 por u de t menos 1. ¿Sí? Es el valor esperado por t. Ahora, el valor esperado es un operador lineal que abre sumas a que escalares. Entonces, lo que tengo es que el primer componente mío es una constante, entonces queda mu, más el valor esperado de u de t, eh, menos b1 por el valor esperado de u de t menos 1. ¿Vale? Y esto, ¿aquí es igual? A mu, nada más, ¿no? Porque el valor esperado de u de t es 0 y el valor esperado de u de t menos 1 también es 0. Entonces, es mu, ¿no? Entonces, este proceso está centrado en mu. La varianza es más o menos la misma historia, bueno, es una historia más o menos similar. ¿Cómo es la varianza de este objeto? De x en t, bueno, es igual a la varianza de mu más u de t menos b1 por u de t menos 1. ¿Sí? Entonces, tengo la fortuna de que u de t y u de t menos 1 son variables aleatorias independientes, porque asumí que u de t y u de t menos 1 bueno, U de T en general es un proceso puramente aleatorio, entonces son independientes, quiere decir que en este caso concreto, la varianza es igual a la varianza de cada uno de los elementos de la suma. ¿Sí? En este caso se puede, porque son independientes las variables aleatorias. Entonces, si tomo la varianza del primer componente, de mu, es 0. Es una constante, ¿no? ¿Cuál es la varianza de la constante? 0.
Ahora, ¿cuál es la varianza de U de T? Sigma cuadrado, ¿ok? ¿Y cuál es la varianza de menos B1, perdón? Bueno, más B1 al cuadrado. ¿Cuál es la varianza de U de T menos 1? Sigma cuadrado también, ¿no? ¿De dónde salió el B1? Ah, bueno, pues cuando tomo el valor, la varianza de esta constante, la varianza no es un operador lineal, sino las constantes salen elevadas al cuadrado. Entonces este sería positivo, por eso lo pongo más, B1, ¿no? Entonces la varianza de este objeto, que es un MA, debería ser igual a 1 más B1 al cuadrado por sigma cuadrado, ¿sí? Entonces, la diferencia entre este objeto y el objeto que conocíamos como autorregresivo es que la varianza cambia. La varianza se reajusta por el valor de B1. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que estoy diciendo es que la varianza de los objetos que son de medios móviles es más grande que la varianza de los objetos que son del tipo autorregresivo. Básicamente lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque B1 no importa el valor que tenga, como está elevado al cuadrado, esto siempre está sumando. Entonces esta varianza siempre es más grande que solamente sigma cuadrado. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora veamos. Voy a extender un poquito el problema. El problema ahora va a ser cómo es entonces un MA, que en general lo voy a llamar como MA, MA, y entre paréntesis voy a poner Q. ¿Sí? Entonces, cuando hable de autorregresivos voy a utilizar la letra P. Cuando hable de medias móviles voy a utilizar la letra Q como constante. Entonces, cuando diga autorregresivo de orden P, ya los conocimos en la clase pasada. Cuando diga medias móviles de orden Q. ¿Sí? Eso es lo que voy a decir. ¿Cómo es un MAQ? Bien, un MA de orden Q es XT igual a mu más UDT menos B1 por UDT menos 1 menos B2 UDT menos 2 menos, puntitos menos, B subíndice Q, UDT menos Q. Entonces, un MA de orden Q es, simplemente estoy agregando una media móvil que va hasta Q rezago, atrás. Entonces, lo que estoy utilizando como promedio son un rango de Q rezago. ¿Vale? Este amigo se puede reescribir como una cosa más o menos que se vería así. Déjenme hacer un poco de espacio. Bueno, entonces eso sería como X en T es igual a mu más U de T menos B1 por L U de T menos B2 L al cuadrado U de T menos puntitos menos B Q L a la Q U de T. ¿Sí? Lo único que hice fue aplicar el operador rezago a todos los componentes y quedó de esta manera. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo otra vez reagrupar todos los que son UDT, factorizar UDT y dejar esta cosa en estos términos. Pues lo que podría quedar es simplemente como X en T menos mu es igual a 1 menos B1 por L menos B2 L al cuadrado menos puntitos menos B Q L a la Q por U de T. ¿Sí? Puedo otra vez pasar dividiendo este polinomio, que ahorita le voy a poner nombre, este polinomio en general, voy a decir que este proceso se puede ver como X en T menos mu es igual a un polinomio beta que depende de L multiplicado por U de T. Entonces, cuando hable de autorregresivo, utilizaré alfa para denominar el polinomio. Cuando hable de medias móviles, utilizaré beta. ¿Sí? Entonces, voy a asumir que existe un polinomio beta inverso, es decir, estoy asumiendo que el proceso es invertible, y por lo tanto, este amigo se puede reescribir como U de T es igual a menos mu dividido entre 1 menos B1 menos puntitos BQ, es irrelevante L para este primer componente, más 1 sobre 1 menos B1 por L menos puntitos menos BQ L a la Q, que multiplica a X en T. Este amigo
es al final una serie. Esta serie la podemos, digamos, invertir. Y al final lo que va a quedar es un objeto más o menos como de este estilo, que sería U de P. Uy, perdón. Sí. Bien, este objeto quedaría más o menos como U de P igual a menos mu sobre 1 menos B1 menos puntitos B subíndice Q, más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de C subíndice J por X en T menos J. ¿Sí? Si este amigo, si esta es una suma infinita, quiere decir que este es un autorregresivo de orden infinito, un AR infinito. Eso es lo que estoy diciendo. Básicamente lo que estoy diciendo es, los autorregresivos, cuando los invierto, generan medias móviles de orden infinito. Y los medias móviles, cuando los invierto, generan autorregresivos de orden infinito. Eso es como digamos, este, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en matemáticas. Esta parte como binaria bueno, no binaria, sino más bien contrastante entre ambos procesos. ¿Vale? Sí, sí, claro. Eh, lo que digo es lo siguiente, es que cualquier autorregresivo de orden P, cuando digamos lo invierto, digamos que voy a utilizar para invertir como este simbolito, cuando lo invierto se vuelve un MA de orden infinito, y cuando tengo un MA de orden Q, lo puedo invertir como un A de orden infinito. ¿Vale? Bien, ahora, seguramente aquí hay una cosa que seguramente les debe estar, espero que sea como parte de las cosas que estén como ahorita generando un poco de conflicto, es, bien, este amigo que está dividiendo a 1 entre 1 menos B1 por L menos BQ a L la Q, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece este objeto? De hecho, este objeto que está un poquito más arriba, este objeto que voy a subrayar, ¿a qué se parece? Déjenme, lo subrayamos, ¿este a qué se parece? A un polinomio característico, exactamente. Entonces, vamos a tener también polinomios característicos para el caso de medias móviles. Entonces, el polinomio característico en el caso de medias móviles será de la forma 1 menos B1 por X menos puntitos menos BQ, X a la Q igual a 0, donde tendremos Q raíces, y esas raíces entonces deben cumplir una condición. Si sacamos las raíces de este polinomio de esta manera directa, tendremos que invertirlas y generar, digamos, las raíces inversas que son G, que es subíndice I, que sería igual a X y a la inversa. Esas serían las raíces inversas. Eso si vamos por este camino. Si vamos por un camino distinto, es decir, y reformulamos esto, y por ejemplo lo que hacemos es, dejamos que X a la Q tenga un coeficiente 1, es decir, dividimos todo entre BQ. Dicho de otra manera, si lo que tenemos es 1 entre BQ menos B1 entre BQ menos puntitos menos X a la Q, noten que he reformulado el polinomio. Está, digamos, el coeficiente del componente de mayor grado es 1. Si hago esto, entonces sí puedo tomar las raíces de manera directa. ¿Sí? Entonces, se les dice raíces inversas porque tomamos esta estructura, la estructura azul. Cuando tomamos la estructura verde, serían las raíces de manera directa. Normalmente el software calcula la estructura azul. ¿Sí? Entonces es importante como más o menos saber en qué caso están. ¿Va? Bien. Ahora, entonces tengo un polinomio característico para el que tengo que calcular cada una de las raíces. Mi condición de estabilidad para estas raíces, en el caso de las raíces inversas, será que cada una de las raíces G, subíndice I, sea en valor absoluto menor a 1. Es decir, estén también dentro del círculo unitario. Entonces, si hago un autorregresivo, tengo un polinomio característico. Debo verificar que las raíces estén en el círculo unitario. Si hago un medias móviles, tengo un polinomio característico, el cual también tengo que verificar que las raíces estén en el círculo unitario. ¿Vale?
Entonces, en realidad, voy a tener dos círculos unitarios. Cuando junte las dos cosas, cuando junte los autorregresivos y los medias móviles, voy a tener un círculo unitario para los autorregresivos y un círculo unitario para los medias móviles. ¿Vale? Eso lo voy a hacer, si nos da tiempo, en unos minutos más. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Buenísimo. Hagamos una aplicación de estas cosas. ¿Va? Pues me voy a R. ¿Sí? En R voy a trabajar con el objeto que se llama clase. Ahora les digo, la carpeta es clase 8, según yo. Sí, clase 8. Vamos a trabajar con clase 8. En clase 8 está este documento que estoy mostrando. Bien, es un Markdown para el cual voy a necesitar estas bibliotecas. Son las convencionales, es ggplot, dplyr, readxl y stack. ¿Vale? Bien. Ahora, bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene la base de datos que vamos a ocupar? Tiene las series que ya conocemos, que son pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, vuelos nacionales e internacionales y pasajeros transportados en el metro. Y otras nuevas variables, que son dummies, que son variables dicotómicas. Ahora, tengo de dos tipos de variables dicotómicas. Aquí no listé todas las que tienen la tabla de datos. Ahorita vamos a conversar cada una. Por ejemplo, tengo en la línea 35, tengo una que se llama D-set 2017. Y es una dummy que toma el valor de 1 solamente para septiembre de 2017. Entonces, este tipo de dummy lo que hacen es calcular un punto o un choque o una variación muy puntual o específica de los datos, ¿sí? Entonces, y esa dummy es importante porque yo identifiqué que la serie, o al menos la serie que voy a trabajar, tuvo un shock exógeno que no se explica por el proceso natural de la serie, es decir, por eso es exógeno, que ocurrió justamente en septiembre de 2017. ¿Cuál hecho que ocurrió? El sismo, ¿no? De 2017. ¿Vale? Ahora, tengo otro tipo de dummies como las que están en los últimos dos renglones, en la línea 40 y la línea 41, que son dummies, por ejemplo, que toman el valor de 1 para todos los eneros, la primera, de enero. ¿Qué cosa creen que está controlando? Porque toma 1 en todos los eneros. ¿Qué estará controlando? Sí, vacaciones, pero lo que estoy asumiendo es que estoy pensando, o lo que estoy pensando es que hay un choque exógeno que ocurre todos los eneros de cada año y pueden ser vacaciones. Como ese proceso lento de inicio de actividades, ¿no? Como ese cierre que ocurre en diciembre, finales de diciembre, y ese lento retorno a actividades productivas que ocurren en enero. ¿Sí? La de febrero puede controlar, perdón, la de diciembre puede controlar el cierre natural que ocurre por las festividades decembrinas y que entonces hacen lento también algunas actividades. Entonces, pero ese tipo de cosas que ocurren siempre en cierto momento específico que podemos identificar, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Estacionalidad, ¿no? Es decir, es una cosa que recurrentemente está ocurriendo en un momento muy claramente identificado, ¿sí? Entonces, las domis también nos pueden servir para controlar choques exógenos y choques que también son exógenos a la serie, pero que sabemos que podemos identificar concretamente, ¿sí? Más bien, de hecho, las últimas domis no necesariamente son exógenas, porque son parte de la serie. Lo que estoy diciendo simplemente es que puedo identificar concretamente qué factor es, ¿sí? Entonces, por eso es que lo pongo de esta manera. ¿Va? ¿Vale? Bien. Hay otra manera de resolver ese problema de estacionalidad que voy a tratar de controlar con estas domis, que es tomar la diferencia. Si ustedes toman la diferencia de la serie hoy con la serie 12 meses atrás, básicamente lo que están eliminando también cuando hacen esa diferencia es la estacionalidad que ocurre mes a mes, lo que yo identifiqué con la domi de enero. Es decir, si hay un evento que ocurre todos los diciembre, cuando toman la diferencia de ese diciembre con el diciembre del año pasado, eliminan ese factor exógeno llamado estacionalidad. Es otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, pero normalmente eso no pasa. Normalmente trabajamos con series con diferencias con el mes inmediato anterior.
Entonces, a veces no hemos eliminado hasta este punto la estacionalidad. ¿Vale? Sí. Como para sí, también se pueden utilizar para cambio estructural. De hecho, no en esta clase, pero sí más adelante tenemos un caso concreto para un cambio estructural. Sí, pero sí sirve para también. ¿Sí? De hecho, ¿cómo sería un abdomen para hacer un cambio estructural? Veamos este ejemplo. Ilustrémoslo. A lo mejor con esto puedo cerrar la exposición de la parte del abdomen. Bien. Si tenemos, por ejemplo, un cambio estructural que sea un cambio inconstante, ¿no? Digamos que la serie va ronda alrededor de ese valor, de esa trayectoria, y de repente hay un cambio estructural que la rompe, le cambia la constante y ahora la tenemos por acá. ¿Sí? Pues el cambio estructural fue que hubo un cambio de constante, porque antes la constante estaba, digamos, en el nivel que voy a poner aquí como beta cero, y ahora está en beta cero prima, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran modelar esta serie e incluir este cambio estructural, tendría que generar una DOMI que tome valores, tienen dos alternativas. O la DOMI toma valores de cero para el primer tramo hasta que ocurrió el cambio, y luego de 1 para el segundo tramo, o a la inversa, unos al principio y ceros al final. ¿Qué es lo que va a hacer construir una DOMI de esa forma? Lo que va a hacer es que va a partir la constante en dos tramos. Va a haber una constante para el primer tramo y una constante para el segundo tramo. ¿Vale? ¿Claro, claro con esa idea? Bien. Entonces vamos a ver. Entonces, ahora vamos a cargar los datos. Si vemos los datos, entonces exploremos. Por ejemplo, la DOMI septiembre de 2017 tiene puro cero, hasta que lleguemos a septiembre de 2017. Septiembre de 2017, aquí está. 2017, septiembre. Ahí tiene un 1 nada más. ¿Sí? Y todos los demás es cero. Y así pueden ir analizando cada una de las DOMIs. Tengo diversas DOMIs aquí. Bien. Vamos entonces, después de que cargamos las DOMIs, voy a cargar también esta función que se llama MAROOT, que lo que hace es que calcula las raíces del polinomio característico, pero que corresponde al de medias móviles. Y tengo la función que hace el plot de esas raíces de ese polinomio característico, ¿vale? Entonces estamos run. Ya cargué las dos funciones, las tengo aquí en la parte de functions, en el environment. Y luego cargamos las series de tiempo. Tengo series de pasajeros de metro, el logaritmo de los pasajeros de metro, tengo la diferencia logarítmica de los pasajeros en el metro, y tengo las DOMI. Cada vez que utilice DOMI, tengo que cargarlas como si fueran series de tiempo también. ¿Sí? Tengo que darle una estructura de serie de tiempo para poderlas ocupar. Bien, entonces voy a darle ROM a este, es un chunk bastante largo, porque carga todas las DOMIs que tengo en la tabla. Tengo DOMIs para diferentes situaciones. Tengo, por ejemplo, una DOMI de junio de 2020, tengo otra de marzo de 2021, y tengo DOMIs, por ejemplo, para enero, febrero, julio, diciembre de cada año, y tengo para enero 2022 y febrero 2022. ¿Vale? Bien. Ahora, ya que tengo las DOMIs, digamos, generadas, voy a generar un gráfico con el que normalmente empiezo, que es voy a hacer un plot de tres series: los pasajeros en el metro en niveles, los pasajeros en niveles pero logaritmo, y la diferencia logarítmica de los pasajeros en el metro. Ejecutamos este chunk y tenemos este plot. ¿Sí? Entonces, el plot simplemente a mí lo que me permite es, como visualmente, tratar de tomar una decisión sobre bajo qué escenario modelar a la serie. La modelo en un escenario en el cual tomo sus valores en niveles, como la línea verde, la modelo en versión logarítmica como la línea azul, o la modelo en diferencias como la línea roja. Ahora bien, ¿cómo decido cuándo ocupo cuál estructura? Bueno, en este momento solamente es visual y debo de tomar aquella serie que parece ser estacionaria. ¿Sí? ¿Qué es una serie estacionaria? Que oscila alrededor de una constante y que tiene más o menos una varianza constante. De las tres series, en realidad la única que parece ser estacionaria es la roja, la última. No obstante, el azul podría, bajo ciertos escenarios, ser estacionario, alrededor de una constante, ¿no?
Y la razón es muy sencilla, porque como esta es una serie que describe pasajeros en el metro, si ustedes observan cómo es una estructura de pasajeros, bueno, al menos el transporte, esta es una estructura que está recolectando datos de una red, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual esta red podría cambiar de trayectoria? Por cambios en la red. Por ejemplo, rompimientos, ¿no? Si se cae una línea, entonces la red cambia. Entonces los números de pasajeros variarán. Pero si no hay cambios en la red, normalmente los flujos deberían ser constantes. Entonces, podríamos utilizar una serie tal vez como la verde, como la azul, bajo ciertos escenarios, porque más o menos debería ser estacionario. Eso asumiendo también que la demanda no se incrementa significativamente, ¿no? Pero en general esa es la idea. Esto es un proceso que resulta de una red, ¿va? Bien, ahora, pues voy a utilizar la línea roja principalmente para modelarlo, pero no obstante también voy a probar qué pasa con el caso que está en logaritmo, es decir, la línea azul. Bien, entonces, primero estimamos un proceso de medias móviles de orden Q. Entonces voy a utilizar otra vez la función ARIMA. Voy a tomar los pasajeros en versión logarítmica eh, y voy a utilizar, ahora en el orden, voy a incluir lo siguiente. Va a tener 0 en la primera entrada, 0 en la segunda y 1 en la última. El último es, el último, digamos, la última constante controla el número de componentes de medias móviles. Entonces, lo que estoy diciendo a grosso modo es que tengo una media, un MA1, un media móvil 1, ¿sí? Con esta estructura. Ahora bien, luego le voy a incluir XREG. Es algo que no habíamos incluido hasta este momento. En XREG lo que vamos a hacer es incorporar variables que son exógenas, ¿sí? Entonces, ¿qué variables son exógenas y que voy a incluir? Son las siguientes. Voy a incluir una DOMI de septiembre de 2017, una DOMI de febrero de 2020, una de marzo de 2020, abril 2020 y mayo 2020. Bueno, más o menos debe ser claro para ustedes por qué están las de 2020. ¿Qué pasó en esto que estoy en 2020 ahí señalando? Pandemia, ¿no? Ahora, ¿qué tengo en enero 2021? ¿Perdón? Sí, exacto, la entrada de la variante más, última variante más dura, ¿no? Creo que sí fue Omicron, si no mal recuerdo, pero fue al inicio. Y luego en enero 22 y febrero, ¿qué pasó? ¿Perdón? Pero es pasajeros en el metro, no creo que haya otra variante, ¿no? Entonces, ya desde aquí parece que ya más no se ve como esa supuesta estacionalidad de la pandemia. Bueno, más que de la pandemia, de la enfermedad asociada a COVID-19, ¿no? Que va a ocurrir justamente en los inviernos. Es lo que parece ser, ¿no? Desde aquí. Bien, esa es la razón por la que están incluidos esos. Y el método de estimación voy a utilizarlo de máxima verosimilitud. ¿Sí? Sí, lo voy a utilizar más adelante, ahorita lo voy a modelar en logaritmos. Lo voy a usar, de hecho, voy a comparar esos dos modelos. ¿Sí? Digamos que mi idea, mi hipótesis es que en diferencia se modela mejor que en logaritmos. Entonces, sí, casi en todas las variables económicas es mejor. ¿Por qué? Porque las variables económicas tienen una característica particular, que es que crecen, ¿no? También, por ejemplo, el índice de la bolsa es una cosa que está creciendo siempre, ¿no? Porque hay más volumen transaccionado, los precios suelen crecer en general. Entonces, el PIB, por ejemplo, crece por dos razones: o producimos más o hay más incremento de precios, ¿no? PIB nominal, ¿no? Entonces, las variables económicas tienen esa condición. Yo aquí estoy utilizando una variable que no necesariamente es económica, que es la de pasajeros en el metro. Por eso tiene un componente como más estacionario, perdón, ¿no? Porque no necesariamente es económica, es más de transporte, ¿no? ¿Va? Buenísimo. Entonces, modelamos esto. Y aquí tendría yo, ese es el coeficiente del media móvil. Entonces, como es un media móvil de orden 1, ¿cuál sería la condición de estabilidad para un polinomio de grado 1? Que el coeficiente sea en valor absoluto menor a 1. Entonces, este coeficiente sí es menor a 1. Entonces, este media móvil sí es estable e invertible, ¿sí? Porque tiene el valor de punto 8094, ¿vale? Ahora, tengo un intercepto que es 1, que es 4.76,
y tengo las domis. Ahora, las domis, si ustedes se fijan, el valor digamos, el coeficiente de las domis, lo que me está diciendo es que está capturando el efecto. El signo me está diciendo si el choque que estoy capturando ahí es positivo o negativo. Por ejemplo, la DOMI de septiembre de 2017, la intuición me dice que si ocurre un sismo y la gente no sale de sus casas, lo que ocurrió es que la demanda o el uso de transporte disminuyó. Entonces, lo que tengo aquí es que disminuyó 37. Ahora bien, la serie está en logaritmos. ¿Qué pasa cuando una variable la modelo en logaritmos? ¿Cómo puedo interpretar estos coeficientes asociados a DOMI? Como semielasticidades, en realidad, ¿no? Eso es casi que lo que quiere decir es que eso es casi, quiere decir que en septiembre de 2007 casi hubo una disminución del 37% del tráfico en promedio. Casi. Bien, ahora, siendo más estrictos, en realidad la manera de correcta de interpretar ese valor es utilizar la aproximación. Revisen el libro de Green, por ahí el de econometría. Y si no se acuerdan, pero la manera más sencilla, porque es la solución de una ecuación en diferencial. Entonces, cuando tenemos una variable que es una DOMI, entonces la manera, digamos que tenemos una DOMI, entonces tenemos una ecuación que es una regresión que es igual a y igual a beta 0 más zeta de la DOMI y más xi más un término de error, aquí le pongo subíndice i. El coeficiente de zeta, la manera de interpretarlo, si está en logaritmos, es decir, si suponemos que y está en logaritmos, la manera de interpretar θ es igual a, digamos que el efecto marginal de θ, o de la DOMI, perdón, no es de θ, sino de la DOMI, es igual a E a la θ menos 1. ¿Se acuerdan de esta aproximación? Es el curso de econometría 1, ¿no? Bueno, porque yo no la vi en mi curso, entonces no puedo decir, no, pero yo di econometría 2. Econometría 1, sí, por ahí debían haberla visto, ¿no? Revisen por ahí el libro de Green, ¿vale? Bien. Entonces, esa es la manera correcta de interpretarlo. Entonces, la manera correcta sería tomar este punto 37, elevarlo a la E y restarlo 1. Y eso más o menos debe dar como un 30 y algo, ¿no? Pero desde aquí ya podríamos decir que es más o menos 37. Entonces, quiere decir que el choque exógeno que ocurrió en diciembre de 2017 redujo en promedio 37% el transporte o el número de personas que se transportaron en el metro. Y así podríamos seguir con las demás domis. ¿Cómo podemos saber si son significativos? La manera de hacerlo es simplemente ver la relación que guardan el coeficiente entre el error estándar y ver si eso es mayor o igual que 2. Si es mayor que 2 en valor absoluto, decimos que es significativo. Si es menor que 2, decimos que no es significativo, por las razones que dije en la clase pasada, ¿no? Por el teorema de límite y por la desigualdad de Chebyshev, ¿vale? Entonces, podemos ver básicamente que el único efecto que parece que es significativo es el de diciembre de 2017, el de abril de 2020, mayo de 2020, enero de 2021, enero de 2022 y ya. Bueno, también febrero de 2022. Parece que la pandemia en realidad eh, no tuvo tanto efecto, salvo por estos 2 meses, no abril y mayo, pero en realidad al principio no. Y tiene mucho sentido, porque en realidad el lockdown en México ocurrió en abril, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, tiene mucho sentido, ¿no? A pesar de que ya había anuncios de la pandemia, en realidad el flujo del metro no disminuyó significativamente. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que trato de decirles también con esto? Ustedes pueden modelar series, incluirle variables exógenas para capturar si es que de verdad esos choques exógenos fueron ciertos o no. Eso es básicamente. ¿Va? Bien. Ahora veamos, sigamos un poco con este código. Bien. Ahora, entonces, lo que voy a hacer ahora es, este modelo parece que funciona, lo voy a incrementar a un MA de orden 4, no voy a incluir variables exógenas, y voy a generar una gráfica de los residuales y una gráfica de las raíces del polinomio característico. Voy a ver 4 raíces en este porque es un MA4, y vamos a ver entonces cómo se ven los residuales si no considero variables exógenas. ¿Sí? Entonces, aquí no incluyo variables exógenas, ejecuto el chunk, lo que tengo es que el modelo se vería de esta manera. No me interesa mucho ahorita conversar sobre el modelo porque ya más o menos lo conversamos, cómo interpretar los coeficientes.
Lo que quiero ver es los residuales. Vean los residuales. En realidad se ven bastante mal, ¿no? Los residuales, porque pareciera que sí son ruido blanco, pero hasta antes de este quiebre que ocurre por ahí del 2017, hasta antes de aquí pareciera que eran estacionarios, ¿sí? Entonces, más o menos lo que yo podría decir es que una regresión del tipo logarítmica para los pasajeros transportados en el metro era buena idea, logaritmos, hasta antes de este rompimiento que ocurrió aquí en diciembre de 2017. Perdón, en septiembre de 2017. Después de eso ya no es tan buena idea, ¿sí? De hecho, hay un cambio estructural aquí. Desde aquí se puede ver que hay un cambio estructural en los hechos. Cambio en constante. En los residuales se ve, ¿no? Bien, ahora, veamos. Las cuatro raíces del polinomio están dentro del círculo unitario. Entonces, no obstante esto, es un proceso que es invertible y que es estable. ¿Vale? Ahora veámoslo. Contrastémoslo. ¿Contra qué lo voy a contrastar? Lo voy a contrastar solamente incluyendo una DOMI, la de abril de 2020. ¿Sí? Bien. Entonces, si hago este modelo, hago lo mismo, un MA4, pero incluye una variable exógena, una DOMI. Ahora voy al modelo, me voy a los residuales. Los residuales cambian, vamos a verlo de esta manera. Voy a regresar aquí, no están como estos residuales y vean, compárenlos con estos residuales. Y, bueno, tal vez no se vea de manera tan directa, necesitaría incluir más DOMI. Sería tal vez, la que va a ser más obvia es la de septiembre. Vamos a incluir la de septiembre. Nada más déjenme traer el nombre correcto. Se llama septiembre de 2017. Si le incluyo en este modelo, entonces voy a incluir esta DOMI y le damos run. Notan cómo ya no tengo el choque que estaba aquí. Aquí había uno. Regrésense solamente a su gráfica anterior. Este choque, ¿vale? Y así me puedo echar a este amigo que está aquí también, con otra DOMI. Solamente tengo que averiguar quién es ese. No estoy seguro que sea abril, debe ser mayo, tal vez. Déjenme ver. Vamos a traernos todas las de 2020. Desde, sí, abril y mayo. Vamos a ver si funciona. Uy, perdón. Ah, sí, se repite abril. Buen punto. Sí, más o menos, ¿no? Como que ya logré como regresar. Pero no obstante tengo estos picos todavía, ¿no? Entonces noten cómo es que conforme voy haciendo esto, lo que va quedando, o sea, esto que está aquí, ya es estacionario. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando un concepto de regresión, que también deberían haber visto en econometría, que se llama omisión de variables relevantes. Hay un problema cuando hacen regresión lineal, que es, no pueden omitir información relevante. Es decir, cuando hacemos una regresión lineal, normalmente lo que tenemos es este problema. Tenemos una variable y que queremos explicar por un conjunto de factores x ajustados por beta más un término de error, bueno, sin el epsilon. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es, aquí tengo información observable y aquí lo que es lo que tengo, información no observable. Entonces, la regresión en realidad se trata de particionar el valor de y en dos tramos. ¿Qué tanto puedo explicar con información observable y qué tanto puedo explicar con información no observable? La información no observable que va al término de error. Entonces, entre más información haya en términos de error, va a generar residuales más grandes, más variantes. Es lo que teníamos, ¿no? Entonces, cada vez que yo agrego una DOMI a la regresión, lo que estoy haciendo es quitándole información que está dentro del término de error y traérmela a dónde? A X. Eso es lo que estoy haciendo. Pues lo que estoy haciendo es recuperar información que está dentro del conjunto no observable, trayéndola al conjunto observable.
porque ciertamente es observable, son choques que pueden identificar. Cada vez que hago eso, entonces los residuales los voy a hacer más pequeños, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo en este punto, ¿vale? Buenísimo. Va. Entonces, ahora continuemos con este ejercicio que es lo que tenemos. Comparemos. Pues después lo que voy a hacer, voy a comparar los residuales. Aquí tengo los dos residuales, entonces de aquí ya se ve más claro. Entonces, sin DOMI con DOMI, ¿vale? Entonces, no solo se ve desde el gráfico, se ve incluso desde la variación. Noten cómo es que esta gráfica que está aquí varía desde el 2 hasta el -8.8. Y esta que está aquí es desde el 2 hasta el -4, -0.4. En realidad, sí, sí estoy haciendo algunas presiones más pequeñas. No obstante que pareciera que se ven más grandes, en realidad son más pequeños, y esto sí ya parece un ruido blanco. Todavía tendré que eliminar esos componentes aquí, pero se podría. Y puedo ver el plot de las raíces del polinomio característico y ambos modelos son válidos. Entonces, en realidad, eh, estoy haciendo algo bueno, digamos, de alguna manera. ¿Vale? Bien. Sí. Esto específicamente. Sí. Específicamente, esto lo único que significa es que en un modelo sin DOMI estoy obteniendo una solución estable que es equivalente a una solución con DOMI. No, pues, es decir, suele pasar que a lo mejor cuando incluimos muchas variables como regresores, alguna de las cosas que les puede generar es que estén generando una solución que no sea estable. En realidad, lo que estoy tratando de probar con este gráfico es mostrar que la solución es estable, no obstante que estoy agregando más información a los regresores. ¿Sí? Son sí, son cuatro, digamos, el polinomio característico asociado al AR4 es de orden 4, entonces hay cuatro raíces, y las cuatro raíces inversas deben estar dentro del círculo unitario. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? Buenísimo. Va. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Lo que sigue para mí es lo siguiente. Mira, voy a, voy a hacer una pequeña intro a lo que quiero ver la siguiente clase, ¿sí? Que es lo siguiente. Voy a hablar de un concepto que se llama ARMA, PQ. ¿Qué es un arma? Bien, un arma es un objeto que es una serie que depende de un constante mu más la serie rezagada a un periodo más u de t menos b1 u de t menos 1. Ese es un arma 1, 1. 1, 1. Es decir, tengo un autorregresivo y tengo un media móvil. Entonces aquí lo que estoy haciendo es fusionar los dos modelos, el autorregresivo con el media móvil. Entonces, aquí la condición de estabilidad sería, perdón, me falta un coeficiente, A1. Aquí la condición de estabilidad sería muy sencilla. ¿Cómo debería, bueno, primero antes de la cuestión de estabilidad, cómo podría yo solucionar este modelo? Bueno, hay una manera muy sencilla de hacerlo, es la siguiente, que es, paso del lado izquierdo todo lo que dependa de X y dejo del lado derecho todo lo que dependa de U, ocupo el operador rezago y factorizo. Es decir, lo que voy a tener es X en T menos A1 por L, X en T es igual a mu, más U de T menos B1 L U de T. ¿Sí? Ocupé el operador rezago. Bien. Ahora, voy a factorizar todo, entonces esto queda como simplemente 1 menos A1 por L por X en T igual a mu más 1 menos B1 por L por U de T. ¿Sí? Puedo pasar dividiendo aquel objeto que está del lado izquierdo del signo igual. Entonces este amigo va a quedar como X en T, va a ser igual a mu entre 1 menos A1 más 1 menos B1 por L entre 1 menos A1 por L por U de T. Y este amigo que está aquí, ¿a qué se parece? Igual a una razón que debería de converger, bueno, bien, esta es una solución de una convergencia de una serie infinita. Entonces, este amigo de aquí debería de ser simplemente como X en T es igual a delta, voy a utilizar la letra delta para todo este componente mío entre 1 menos A1,
más la suma desde j igual a 0 hasta infinito de phi subíndice j de u de t menos j. Lo que tengo es que un arma de orden 1, 1 se puede reescribir como la suma infinita de medias móviles. ¿Sí? Bien. Y bueno, creo que aquí quiero hacer una pausa, tal vez ustedes tengan algún comentario, creo que hasta aquí le quiero dejar por